Buen día chicos, vamos a iniciar la actividad o la clase práctica número 17 y los docentes que estamos a cargo de cada comisión práctica son los siguientes. La comisión 1, la doctora Agustina Alegre, la comisión 2, quien les habla, Lili Ríos Machuca, la comisión 3, Gabriela Villordo y la comisión 4, la doctora Débora Banger. El tema de hoy es agua y excretas. Vamos a definir como primera medida qué es el agua. Ustedes ya lo vieron también cuando cursaron en la primaria y en la secundaria, pero vamos a volver a repetir. ¿Qué es la fase líquida de un compuesto químico formado aproximadamente por 2 partes de hidrógeno y 16 partes de oxígeno en peso? En la naturaleza contienen pequeñas cantidades de agua pesada, gases y sólidos, principalmente sales en disolución. Y el Código Alimentario Argentino, que también nosotros debemos manejar muy bien, si vamos a trabajar en el área de salud de bromatología y en general también como conocimiento porque pertenece o también es un tema a tratar en nuestra profesión. Establece los valores máximos y mínimos para el contenido en minerales, diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, entre otros, además de los gérmenes patógenos. El pH del agua potable deben estar entre 6,5 y 8,5. El agua para consumo es toda agua utilizada por el ser humano en sus quehaceres diarios, en la ingesta, en la preparación de alimentos, higiene personal, el lavado de ropa, servicios sanitarios y otros menesteres, la cual pueden o no ocurrir con las disposiciones de los valores recomendables o máximos admisibles, estéticos, organolépticos, físico, químico, biológico y microbiológico. Es el agua cuyas características físicas y químicas y microbiológicas que han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para el consumo humano. El agua potable, ¿sí? Entonces tenemos que es toda agua que sí o sí pasa por un tratamiento a fin de garantizar su aptitud para el consumo humano. También tenemos que tener en cuenta que el agua es todo lo que uno emplea para el consumo humano, no causa daño a la salud y cumple con las disposiciones de valores recomendables o máximos admisibles, estético, organoléptico y microbiológico. Aquellas que por reunir los requisitos organolépticos, olor, sabor y percepción visual, físico, químico, microbiológicos, pueden ser consumidas por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. Son algunas definiciones que vamos a encontrar de agua potable. Agua contaminada, la acción y el efecto de introducir materia o formas de energía o inducir condiciones de agua que de modo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con el uso posterior o con su función ecológica. La ley del agua. También tenemos otra definición. Fíjense que es la Carta del Agua del Consejo de Europa en 1968, que habla que la contaminación consiste en una modificación generalmente provocada por el hombre de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano en la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural.
También tenemos de la Comunidad Económica Europea de las Naciones Unidas. También tenemos que ellos han definido al agua contaminada cuando se ve alterada su composición o su estado, directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a que va destinada para los que sería aptas en su calidad natural. Debemos también conocer los diferentes orígenes del agua. Ustedes ya más o menos lo vieron también en otras, en la secundaria y en la primaria. Y debemos conocer, recordar más que nada, las aguas superficiales. Bueno, son aguas que fluyen o se almacenan en la superficie del terreno, ¿sí? Es una. Las que que agrupan los objetos que son capaces de encauzar y almacenar agua que fluyen o se almacenan en la superficie del terreno, o cualquier tipo de agua que se encuentra discurriendo o estancada en la superficie, tales como los arroyos, ríos, estanques, lagos y embalses. Tenemos acá, a ver si podemos. No podemos verlo. Era una opción que teníamos acá, pero no podemos ir a la página. Después tenemos origen, seguimos con el origen del agua, las aguas subterráneas o profundas. Uno, tenemos agua del subsuelo que ocupa la zona saturada. Y segundo, las aguas subalveas y ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como los manantiales captados en los sitios donde afloran, o las que requieren para su alumbramiento obras o estructuras hidráulicas de captación, como los pozos, aljibes y galerías filtrantes u otras similares. Fíjense que los aljibes y los pozos todavía se siguen utilizando. Hay algunos pozos que se han dejado de utilizar porque se secan, porque ustedes saben perfectamente que se vienen produciendo desequilibrios ecológicos, con el desmonte, que la vegetación en sí es la que mantiene la humedad y el agua. Entonces, esas napas que antiguamente mantenían en sus estructuras, mantenían el agua, hoy por hoy han dejado de tener agua. Los aljibes, que son los que utilizan, por ejemplo, en el interior del Chaco, que es muy frecuente, y en otras provincias también, como las lluvias no son muy frecuentes en esa zona, entonces en cada etapa o en cada periodo estacional que sí se producen, ellos tienen pequeños aljibes en el que acumulan agua para poder mantenerse durante el año. Las galerías filtrantes también vamos a encontrar que serían como pequeños túneles o pozos que también en algunos lugares se han mantenido con esos lugares, y van a encontrar imágenes de ellas si los quieren buscar, u otras similares. Bueno, las aguas superficiales, cualquier tipo de agua que se encuentra discurriendo estancada en la superficie, tales como arroyos, ríos, estanques, lagos y embalses, que ya lo vimos. Las aguas superficiales se originan por una combinación de procedencia, las escorrentías superficiales, la lluvia que cae sobre el terreno y que va y fluye directamente sobre la superficie hacia la masa de agua. Sería cuando vemos caer el agua de lluvia, y en la ciudad de Corrientes vemos que hay desniveles que hacen que caiga desde el centro. Vemos que va drenando el agua y va hacia la costanera y de ahí al río Paraná. Las precipitaciones directas, la lluvia que cae directamente sobre el río Paraná, sobre una masa de agua en este caso. El manto intermedio, un exceso de humedad en el suelo que está continuamente drenando en la masa de agua.
Las descargas de las capas freáticas donde hay un acuífero debajo de una masa de agua, y la capa freática es lo suficientemente alta, el agua se descargará directamente desde el acuífero a la masa de agua. Bueno, el ciclo del agua, ustedes conocen que va desde eh, las nubes que se forman por la cantidad de agua que se transforma del estado líquido al gaseoso, que hay en cierta forma un choque de vientos fríos y calientes que hace que estas nubes se produzca a través de ellas las precipitaciones. Algunas caen como agua y las otras caen en forma en el estado líquido, y otras caen en estados sólidos, que serían los hielos, dependiendo de la zona. Estas, fíjense, la imagen les muestra que se produce la sublimación, es cuando se derrite el hielo y vuelve a subir en estado gaseoso el agua y se transforma en las nubes. Y las aguas que caen sobre el suelo o sobre las montañas y se van escurriendo por los diferentes, en este caso pueden ver en una montaña que tiene como ríos, y en otros que tienen declive y que van hacia el río, o esas mismas como las montañas y demás tienen pequeñas grietas que permiten la filtración del agua, y estos van a ir a las aguas subterráneas o las napas. Todo esto permite que a través de las diferentes capas del suelo se puedan ir filtrando y cada vez mejor, y al llegar a las napas, las aguas subterráneas en cierta forma llegan en estado estéril, porque solamente sabemos que los microorganismos están en la primera capa, o sea, hasta los 2 metros de profundidad del suelo, porque en ese lugar ellos tienen oxígeno y pueden vivir, y más abajo ya no contamos con el oxígeno, y entonces el agua se vuelve en este lugar, a medida que va pasando y escurriéndose, se va volviendo estéril. Y aquellas superficies en las que están el agua, vemos el río, los océanos, los mares, se produce la evaporación y la condensación, y en el caso de los árboles y demás la vegetación se produce la transpiración, y se vuelve otra vez a continuar con el ciclo del agua. Recuperación de aguas naturales. La recuperación de lagos y lagunas se recuperan desviando a la planta de tratamiento a los drenajes de aguas negras que actualmente llegan a las lagunas, dragando y aireando hasta lograr oxígeno estable en el agua, sembrando peces, plantas locales y regulando la fertilización de los terrenos aledaños. Los acuíferos, los basureros mal construidos y mal terminados contaminan gravemente a los acuíferos. El agua de lluvia se percula en la misma forma y se hace café en una cafetera de filtro. El agua se disuelve a muchos compuestos inorgánicos y orgánicos y va a dar el acuífero en el subsuelo, y finalmente aparecen esos componentes en los pozos artesanos o en los manantiales cercanos. Bueno, fíjense que los basureros se los aconseja que deben proteger cuando van, en el caso del relleno sanitario, que ustedes lo van a ver más adelante, se protege con capas de arcillas en el fondo, dice, para compactar la basura, colocar la capa de arcilla en la superficie y otras de tierra, luego sembrar una clase de césped o plantas en la superficie para impedir que el agua penetre, colocar respiraderos para la expulsión de gases y tratar de usarlo como combustible. Bueno, una mejor solución de mandar a la basura a la planta bien diseñada para su combustión autógena y usar el calor generado
La combustión autógena se hace posible solo cuando la basura contiene menos del 30% del agua. También tengamos en cuenta que en este caso los basureros también deben, al menos acá en Corrientes, utilizan plásticos de un grosor que permite aguantar el peso de toda la basura que necesita para realizar el relleno sanitario, y así cuando comienza a producirse el lixiviado, ese lixiviado queda no le permite ese plástico invadir las napas freáticas del suelo. Queda en ese lugar. La recuperación natural, nuestro planeta ya no tiene la capacidad para recuperar el agua, la superficie de la tierra y el aire en forma natural. Entonces vamos a contar con diferentes métodos. Fíjense que antiguamente ya se utilizaban, porque hay en lugares de otros países y también en nuestro país que normalmente no cuenta con suficiente agua, tanto de ríos, porque por lo general son de los deshielos y demás, o lluvias que sean frecuentes en alguna zona. Entonces fíjense que ya en la antigüedad, según los documentos que serían las pinturas que quedan en diferentes lugares, contamos con la cosecha de niebla. ¿Qué significa eso? Que la niebla se puede condensar, colectar y emplearse para beber. Esto es especialmente útil en lugares altos y fríos o en lugares con alta humedad. Se construye un bastidor donde se coloca una tela mosquitera de plástico y un colector horizontal con una manguera que va a dar un recipiente colector. Fíjense, acá tenemos las imágenes que estas telas mosquiteras ya la utilizaban antiguamente como para poder recuperar el agua. Estamos hablando de las imágenes de los mayas, de los incas, de la historia. En estos lugares, fíjense, también ellos van a quedar los documentos que antiguamente no habían escritos, pero a través de la pintura quedaban registrados diferentes momentos de la vida y en este caso de cómo ellos recuperaban el agua. Y estos son los actuales. Muchas formas van a encontrar que se utilizan. Fíjense esta forma rara que es como helicoidal o diferentes formitas que tienen que hacen que, o en este caso, fíjense, la red acá al finalizar tiene una canaleta en el que esta red, a medida que va tomando contacto con las gotitas de la niebla, se va escurriendo obviamente el agua y cae sobre esta canaleta y después finaliza en una manguera que va a un recipiente en el que recolectan el agua que es las gotitas de la niebla quedan pegadas por esta red. Bueno, las fuentes de abastecimiento tenemos las meteóricas, lluvias, neblina, superficiales, lagos, ríos, etc. Fíjense acá un río con un dique, un lago y otro más que en este caso estamos hablando de la represa Yacyretá. O puede ser, si es nuestra represa, que sería bueno que lo conozcan. Esto sería el lago artificial que se forma para juntar la mayor cantidad de agua. En cierta forma se inundó parte de esta zona del superior de la represa, en el cual le permite, con esta cantidad de agua que se arma en ese lago artificial, con la fuerza del agua puede mover esas turbinas que se encuentran en la zona interna de esta represa y generar la energía hidroeléctrica. Y en la zona por debajo de la represa, que sería ya más hacia el este, digamos, en esta zona ya es más baja. En esta zona es alta
está en la cota 18 y está por debajo del nivel, digamos, de la superficie del mar. Bueno, tenemos que tener en cuenta la importancia del agua, la calidad y la cantidad, la contaminación del suelo y ríos, que el agua también es vehículo de las enfermedades. O sea, vamos a hablar un poquito eh, de la situación. O sea, recordemos que dentro de la cadena epidemiológica, el agua también cumple su función, que puede ser como fuente de infección, que algunos microorganismos o agentes biológicos más que nada se multiplican, se reproducen y al tomar contacto con el huésped susceptible continúa la cadena de la transmisión de la enfermedad. O también sirve simplemente el hecho de trasladar de un lugar a otro y sirve como vehículo de enfermedades. Tienen un ejemplo acá, les habla de las consecuencias para el humano. Para los animales son catastróficas, bebés que nacen sin cerebro, el cáncer hasta en los peces y en los humanos, más de 100.000 contaminantes químicos que no existían antes de 1945 y que ya se encuentran en la sangre de la mayoría de todos nosotros. El mercurio en el atún y en otros peces que pasan a todos nosotros y hasta el teflón en la sangre de bebés recién nacidos. Contaminar el medio ambiente por flojera o por descuido es dañar la salud de todos los habitantes y los que van a nacer. Bueno, tienen una lista de enfermedades que puede transmitir el agua: la enteritis bacteriana, shigelosis, cólera, paratifoidea. Son tan largas que simplemente yo les muestro, ustedes ya lo vieron o lo van a ver en las diferentes clases. Leptospirosis, fiebre recurrente transmitida por mosquitos, hepatitis, poliomielitis, diarrea viral, dengue. No se preocupen que vamos a ver por qué mencionamos también estas enfermedades. Fiebre amarilla, otras como arbovirus, amebiasis, balandiasis, yardasis, malaria, trypanosomiasis, ascariasis, ascaris, difilobotriasis, enterobiasis, anquilostomiasis, paragoniamiasis, esquistosomiasis, estrogiliodiasis, teniasis. Bueno, y llegamos al porqué de toda esa lista. También incluimos o cómo la vamos incluyendo a los diferentes agentes. ¿Por qué? Dentro de tenemos en cuenta el agua, cómo participa, porque hay enfermedades que son transmitidas por el agua y dentro de ellas tenemos a las causadas por el agua contaminada, por los desechos humanos, animales o químicos. Y ahí tenemos el ejemplo: cólera, fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis, hepatitis y diarrea. Las enfermedades con base u originadas en el agua, fíjense que es otra clasificación, son causadas por organismos acuáticos que pasan una parte de su ciclo vital en el agua y otra parte como parásito de los animales, como por ejemplo la esquistosomiasis. Los causantes de estas enfermedades son las variedades de gusanos tremátodes, tenias, lombrices intestinales y nematodes del tejido, denominado colectivamente helmintos, que infectan al hombre. Las enfermedades de origen vectorial, por eso también las incluimos al dengue, la fiebre amarilla, relacionadas también con el agua, porque son aquellas enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos, que donde se crían y viven cerca de las aguas contaminadas o no contaminadas, las personas padecen infecciones transmitidas por estos vectores que infectan al hombre, como malaria, fiebre amarilla, dengue, filariasis, chikungunya, fiebre de Zika, etc. Enfermedades vinculadas a la escasez del agua
Se propagan en condiciones de escasez de agua dulce y saneamiento deficiente como tracoma, dermatitis por contacto y otras. Y ahora vamos a definir qué es la potabilización. Se denomina potabilización al proceso de conversión del agua común en agua potable. Los procesos de potabilización son muy variados y van desde una simple desinfección para eliminar los patógenos que se hacen generalmente mediante la adición de cloro, mediante la irradiación de rayos ultravioleta o la aplicación de ozono, ósmosis invertida, etc. Manantiales naturales o aguas subterráneas. Si la fuente de agua es superficial, el agua de un río o de un lago, ya sea natural o artificial, el tratamiento suele constituir una stripping, pelea, de compuestos volátiles seguido de la precipitación de impurezas con floculante, filtración y desinfección con cloro u ozono. El caso extremo se presenta cuando el agua en las fuentes disponibles tiene presencia de sales y o metales pesados. Los procesos para eliminar este tipo de impureza es generalmente complicado y costoso. Aguas marinas, la desalinización, es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar o salobre. Este se lleva a cabo a menudo por ósmosis inversa o destilación. Bueno, lo importante es que ustedes entiendan que la ósmosis inversa o la desalación por ósmosis invertida emplea un sistema de membranas que separan las sales del agua por hiperfiltración tangencial con alta presión, porque uno sabe que la ósmosis, dependiendo de la concentración de sales de un lado o del otro, va a mantener más cantidad de agua del lado que tiene más sal en relación al otro lado que no contiene sal. Entonces, a presión, a través de este aparato que produce la presión y de una membrana que solamente permite que pase el agua, se produce la desalación del agua. Ustedes van a encontrar, si lo quieren ver, es similar al proceso de potabilización, pero le adicionan a esta etapa en el cual lamentablemente hay lugares que no cuentan con agua dulce y necesitan el agua y van a adquirir este tipo de aparatos en el que van a producir este tratamiento. El agua de mar es bombeada hasta el depósito de agua del mar, donde se realizan varios tratamientos previos a la ósmosis inversa. Tenemos la acidificación, que sí o sí ustedes tengan en cuenta en donde van a trabajar, que necesitan reducir el pH, así no causa, en este caso, incrustaciones en la membrana de ósmosis inversa, ni en otras partes de la instalación, para la cual se incorpora la disolución de ácido sulfúrico. Y el pH del agua debe oscilar entre 6,5 y 8,5 para ser potable. Continuamos con la desinfección. Para que la instalación no prolifere microorganismos nocivos, se añade hipoclorito de sodio, que actúa como desinfectante. Continuamos con la coagulación y floculación. Antes de que el agua de mar pase a través de los filtros de arena, se introduce sulfato de aluminio, que forma los flóculos y que al ser de mayor tamaño que las partículas originales, son más fáciles de filtrar por los filtros de arena. Esto lo vamos a ver bien más adelante, no se preocupen. La anti-incrustación, las sustancias anti-incrustantes son
el hexametofosfato de sodio, que evitan que se formen incrustaciones que pueden afectar las instalaciones. La decloración al cloro residual resultante de la etapa de desinfección hace falta eliminarlo, porque de lo contrario existe un riesgo de que las membranas de ósmosis inversa se oxiden. Por eso se agrega bisulfito de sodio. Continuamos con los filtros. Los filtros de arenas impiden el paso de las partículas de un tamaño de orden de las décimas de milímetro, y los cartuchos partículas mucho más chicas del orden de los micrómetros. El proceso de ósmosis inversa, una vez que el agua ha pasado por las etapas pre-tratamiento químico y físico, se almacenan en un depósito de cantidad suficiente como para abastecer de forma continua una bomba de alta presión que proveerá la presión necesaria para el proceso de ósmosis inversa, donde se obtendrá el agua filtrada por ósmosis inversa por un lado y las sales residuales por el otro a alta presión. Esto también va a permitir la recuperación de energía en esa parte, en esa etapa. Las sales residuales de los procesos de ósmosis inversa tienen una elevada presión. Se ha ideado mecanismos para aprovechar esa presión metiendo las aguas arriba para que alivie la tarea de la bomba de alta presión. Una de las formas de lograr es haciendo que el chorro de sales residuales de alta presión incidan sobre los álabes de una turbina Pelton y luego se acopla mecánicamente los ejes de turbina y de la bomba de alta presión. La aireación, el permeado, el agua separada de las sales que sale de los módulos de ósmosis inversa, tiene contenidos de dióxido de carbono disueltos muy elevados. Entonces, lo que va a hacer a causa de esta disolución del dióxido de la atmósfera en el agua aumenta con alta presión, y esto hace que se formen incrustaciones en las tuberías del transporte de agua y que el pH del fluido se reduzca. Para evitar estos contratiempos, ¿qué vamos a hacer? Se pone o se pasa el agua a través de una torre de aireación, a lo que se pone en contacto a contracorriente el fluido con aire. De este modo el agua se enriquece en oxígeno y se empobrece de dióxido de carbono. Continúa con la alcalinización. El agua que sale de la torre de aireación tiene un pH de 4,8 que hace falta aumentar los valores próximos a los 7,2 para que sea apta para el consumo diario, y la sustancia alcalinizante es la disolución o el hidróxido de sodio. La desinfección. Durante el proceso de desalinización, el agua ha vuelto a aumentar la presencia de microorganismos, de manera que hace falta volver a desinfectar el agua antes que sea consumida por los seres humanos. Las sustancias utilizadas es al igual que el pretratamiento con hipoclorito de sodio. Y por último, contamos con la pasivación. Una vez que se ha potabilizado el agua, puede suceder que durante la distribución el fluido vuelva a contener agentes corrosivos que afecten negativamente las tuberías, y para evitar este problema se añadirá una sustancia inhibidora de corrosión como puede ser el polifosfato sólido a base de fosfato de zinc. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. La membrana semipermeable, tienen la imagen acá, el agua salada que yo le decía, la membrana filtrante y el agua limpia. En este lugar obviamente se va a producir la presión y van a pasar a través de la membrana al otro
del otro lado del recipiente y se va a producir la filtración del agua. Esa presión, fíjense, les muestra en la siguiente imagen, les habla del agua purificada. Disminuye, digamos, con eso también la cantidad, digamos, de microorganismos que vamos a tener. Estos son los aparatos que utilizan para producir la ósmosis inversa. Características de los procedimientos de captación. Tenemos captación cerrada, captación abierta. En el caso de captación cerrada, el agua limpia como consecuencia de la acción filtrante del terreno, la mínima actividad orgánica y biológica, la baja concentración de oxígeno disuelto, la temperatura estable, posible presencia de importantes concentraciones de hierro, magnesio, sílice y aluminio, posible contaminación de nitratos y plaguicidas, composición química bastante estable aunque sujeta a variaciones temporales o estacionales por contacto con otros acuíferos, y la captación abierta. Tenemos que los contenidos sólidos en suspensión importante y variable, importante actividad biológica y presencia de materia orgánica, la mayor exposición a la contaminación, importante concentración de oxígeno disuelto, la composición química muy variable, posible presencia de gran variable de contaminantes y temperatura más variable, dependiendo de el tipo de captación del agua. Tenemos estas diferencias. Para confirmar que el agua ya es potable, debe ser inodora, sin olor, incolora, sin color e insípida, sin sabor. El flúor en algunos países añade pequeñas cantidades de flúor al agua potable para mejorar la salud dental. Recuerden eso, por favor. Hasta hace un tiempo atrás, el año pasado, justamente hablando con la doctora Gaby Villordo, comentábamos con los chicos y estábamos en duda si todavía seguía aguas de corriente suministrándole flúor al agua, porque en cierta forma era un proyecto de salud de hace unos años atrás. Y consultamos con las personas de agua de corrientes y nos dijo que eso en cierta forma era como un programa y que es como que subvencionaba el gobierno, y eso se dejó hacer ahora en la actualidad. La temperatura media y máxima del año, grados centígrados entre 26,3 a 32,6. El contenido límite recomendado de flúor es en miligramos por litro. El límite inferior es de 0,6 y el límite superior de 0,8. Aguas duras también debemos definir y conocer. En química, el agua dura, también llamada calcárea, por su contraposición al agua blanda, es aquella que posee una dureza superior a 120 miligramos de carbonato de calcio por litro, es decir, que contiene un alto contenido de de minerales y en partículas sales de magnesio y calcio, y estas son las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de sales metálicas. Es un agua que no produce espuma, por ejemplo, cuando usamos el jabón común o cualquier otro detergente, vemos que en cierta forma decimos se corta, que no tiene que ser algo bien concentrado o bueno para poder desengrasar o limpiar bien lo que nosotros queremos limpiar o lavar. Aguas blandas. El agua blanda puede definirse como agua con menos de 0,5 partes por mil de sal disuelta. Los cuerpos de agua dulce incluyen lagos, ríos, glaciares, cuerpos de agua subterránea.
La fuente de agua dulce es la precipitación de la atmósfera en forma de lluvia y nieve, y agua dulce es agua que contiene cantidades mínimas de sales sódicas. El agua de mar es el agua que se puede encontrar en los océanos, mares de la Tierra. Es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contienen un 55 por mil o 5,5% como media, entre las que promedia el cloruro de sodio, también conocido como sal para las rosaduras o maicena. El océano contiene un 134,25% del total de agua que forma la hidrosfera. En algunas zonas se construían o construyen cisternas o aljibes que recogen las aguas pluviales. Estos depósitos suelen ser subterráneos para que el agua se mantenga fresca y sin luz, lo que favorecería el desarrollo de aguas. Actualmente, cualquier persona que pueda aprovechar el agua de lluvia que cae en el techo de su casa, reuniéndola en un contenedor, ya sea cisterna o tinaco. Tinaco sería como aquellos en el que se depositan o se estaciona el vino, que serían los toneles. También fíjense que actualmente hay en ciertos lugares que el agua, por más que sea de napas, no es un agua dulce. Entonces limpian bien primero, con los primeros momentos que se produce la lluvia, deja que limpie bien el techo y la canaleta, y al finalizar eso, cuando ven que ya sale limpio, colocan esos tachos que son de aceites de PVC o de plástico y comienzan a juntar el agua, y así lo mantienen en algunos lugares, y en otros tienen el aljibe. En algunos sistemas de captación del agua de lluvia, antes de que el agua caiga en un canal receptor que llevaría a su contenedor, se coloca una malla para detener las hojas y semillas del árbol. Luego se filtra colocando un tapón de carbón activado y finalmente ya está en estado, ya estando en el recipiente contenedor, se agrega 1 mililitro de cloro por cada litro de agua. Hervir el agua de los ríos o charcos con el fin de evitar la contaminación bacteriana. Este método no evita la presencia de productos tóxicos, hay que tener en cuenta. Con el fin de evitar los depósitos y las partículas en suspensión, se puede tratar de decantar el agua dejándola reposar y recuperando el volumen más limpio, desechando el volumen más sucio, que se depositará al fondo o en la superficie. Bueno, ahí como ya lo vimos recién, está a través de los atrapanieblas. Otras imágenes, fíjense, hay diferentes construcciones muy lindas fotos, imágenes que pueden encontrar. El proceso de potabilización que nosotros conocemos, o lamentablemente hace un tiempo atrás se ha dejado de visitar la planta de potabilización de aguas de corriente, que algunos alumnos han tenido la posibilidad de conocer, porque ustedes saben que en agua de corriente tiene su planta potabilizadora, pero la diferencia que por ahí hay de otros lugares, él toma directamente del río el agua, de donde obtiene. En otros lugares, por ejemplo, obtiene de perforaciones. Entonces, por ahí, eso sería una diferencia dependiendo de un lugar a otro, de la disponibilidad de dónde puede obtener el agua para llevar a los vecinos o a los domicilios.
Primero van a encontrar ustedes en el cuadrito ahí lo importante que ustedes vean después en la cartilla de trabajos prácticos que van a tener que completar. Van a tener un esquema en el cual van a tener los diferentes pasos del proceso de potabilización. Y como vimos en el dibujito, tenemos la captación, de dónde vamos a obtener nosotros el agua. El agua es captada mediante torres de toma que se encuentran en el río Paraná. Estamos hablando de un ejemplo, en este caso de corrientes. De allí es conducida a nuestra planta potabilizadora y a un conjunto de electrobombas la eleva hasta la cámara de carga. Van a encontrar imágenes en el que hay un pequeño paso que también van a encontrar en otros lugares que fíjense que el agua, dependiendo de la zona, puede contar con mucha arena. Entonces hay una etapa previa, un pretratamiento que se realiza, que es eliminar la mayor cantidad de arena posible. Y con ello también recuerden que con la arena, con los restos de rama, todo lo que encuentran en el agua va a estar contaminada con residuos principalmente de microorganismos, y entonces para disminuir ya en ese momento un poco la carga se produce la precloración, en este caso que no es que es opcional, no necesariamente en todos los lugares se utiliza, pero dependiendo del estado en que se encuentra el agua, en este caso hoy Corrientes tiene muy bajo su río, entonces está muy contaminado y realizan una precloración, la adición de cloro en el punto inicial. Fíjense, elimina materias orgánicas como hierro, manganeso, sulfuro, amoníaco y otras sustancias reductoras. Reducir los sabores existentes antes de la cloración y minimizar el crecimiento de algas y otros microorganismos presentes en el agua. Esto se consigue añadiendo cloro, normalmente se busca 0,5 ppm, y el cloro se puede adicionar en forma de cloruro líquido, solución de hipoclorito de sodio o tabletas de hipoclorito de calcio. El tercero, vamos a encontrar el cuadrito, es la coagulación, es la salida de la cámara de carga. Le agregamos un coagulante, el sulfato de aluminio. Este coagulante produce que la arcilla que contiene el río se agrupe en partículas de mayor tamaño y peso, llamado floc. Bueno, en esta parte sería la captura y toma del agua que nosotros estamos hablando. Ahí tenemos la captación. Después tenemos la precloración, que es la adición de cloro o gas, que dependiendo lo que nosotros vamos a agregar. También en esa etapa que vemos acá, es como un lugar en el que se produce toda la dosificación de las sustancias químicas a utilizar. En algunos lugares le agregan cal, y también en este caso estamos hablando del sulfato de aluminio, la lumbre, para que se forme el flox. Dependiendo de la bibliografía van a encontrar que estos, a medida que van pasando de un lugar a otro, de un recipiente a otro, fíjense que todo es en una misma, en este caso en un mismo lugar, se le va, a medida que va pasando, se le va adicionando y toma diferentes niveles. A medida que va pasando de un lugar a otro, tiene diferentes niveles. En este lugar donde que ustedes ven que dice coagulación, ahí comienza ya a formarse los flocks. Fíjense, siguen, pasan por un desnivel, les muestra que se van a producir la floculación. En este caso
son como sistemas de paletas que van girando, y también van a encontrar en esta zona que habla de como que comienza a circular y los movimientos son más lentos. ¿Para qué? Para que no tome tanto contacto el agua con el oxígeno, pero cuando se produce la floculación sí ya comienzan los movimientos rápidos, porque este sistema de paletas hace que el agua comience a tomar más contacto con el oxígeno. ¿Qué pasa con los flocs? Ustedes, si tuvieran la posibilidad de ir y entrar en esta zona de aguas de corriente, vamos a encontrar que se forman como pequeñas burbujitas que después se unen, y en ese momento es cuando vemos que todas las sustancias groseras y demás, arena, restos de mineral, de vegetación y otras cosas que podemos encontrar, se van uniendo, y esto después por el mismo peso cae, van uniéndose y pasan a la siguiente pileta, que es la sedimentación. Por el peso caen, ¿eh? Y les muestra que en esta pileta tienen como una especie de barreras, que hace que no todo lo que sea grosero pase y vaya decantando en la superficie, y solamente pasa el agua. ¿Qué pasa después? Este sistema tiene como una especie de todo lo que sea grosero queda en la superficie, y por debajo va saliendo el lodo o el barro. Se eliminan y se van limpiando todo lo que sea los diferentes recipientes, por así decirlo, pues son piletas, como para que se vaya eliminando todo lo que sea restos groseros. Pasamos de la sedimentación, vamos a pasar a la etapa de filtración, y ahí vamos a encontrar, fíjense, la filtración, que es otra pileta, pero en su interior vamos a encontrar que cuentan, fíjense los estudios que se hizo, que utilizan como el mismo sistema de capas del suelo. ¿Por qué? Porque van a comenzar por los granos más finos y termina por las gravas o piedras más gruesas, que hace que las primeras o las finas, las arenas, filtran el agua y quedan las sustancias más grotescas, y a medida que va pasando por las diferentes piedras y demás, van quedando aquellas que no pudieron o que pasaron porque son más finas a través de la arena hasta llegar a las piedras, y ahí se elimina todo el contenido que pudo haber pasado a pesar de la sedimentación. Se produce la filtración y vamos a encontrar diferentes dibujos en el que muestra cómo se fue viendo que por qué se arma esto, porque vieron que las napas hasta llegar a las napas, las capas del suelo producen ese filtrado y hacen que uno pueda obtener el agua clara y sin microorganismos. Entonces ellos utilizaron ese sistema viendo los beneficios de por qué están de esa forma las capas del suelo. Finalizado la filtración, vamos a pasar a la etapa de desinfección, que es donde vamos a adicionar otra vez cloro para eliminar la mayor cantidad de microorganismos, y esto después pasa al tanque de almacenamiento y posteriormente pasa a la red de distribución, pero vamos a ver bien más adelante. Tercero, la decantación. El agua mezclada ingresa a los decantadores, donde permanecen 2 horas en estado de semiquietud para que los flocs se junten en grandes coágulos que van a decantar. El cuarto sería la filtración. A través de los filtros que se elimina la turbiedad que puedan quedar y logramos agua cristalina, que es lo que hablamos recién, que la filtración es
digamos, en un lugar en el que arman como que si fueran las napas del suelo, las capas, perdón, del suelo, con diferentes grados de las arenas hasta las piedras más grandes. Lo vamos a ver bien. Y produce el proceso de filtración como que fueran las capas del suelo, que llega hasta las napas. También vamos a encontrar que en algunos lugares utilizan el carbón activado, que sería en el puntito 5, que tienen una flechita que les muestra ahí abajo, que pueden adicionar o no, que es opcional. Y bueno, tenemos que saber para qué utilizamos. En este caso, el efecto es disminuir la materia orgánica, color, olor y sabor presente. El absorbente utilizado, el carbón activado, es de forma granular que se sitúa formando un lecho fijo en una columna de tratamiento a través del cual pasa el agua. Una de las principales razones de la aplicación del carbón activado es la decloración y eliminación de cloro libre. También se puede utilizar para control de olor, sabor y el crecimiento biológico o eliminar amoníaco. Tenemos el sexto paso que sería la desinfección. Tenemos que agregar cloro al agua y logramos una efectiva desinfección, eliminando cualquier tipo de bacteria que hubiera podido llegar hasta aquí. Después tenemos el séptimo, el control de calidad. Obviamente se van a tomar muestras del agua, en el cual vamos a ver si realmente cumplieron los objetivos cada etapa del proceso de potabilización. Y tenemos el octavo, sería el almacenamiento y distribución. En el caso del agua potabilizada, es distribuida a los hogares a través de grandes conductos que denominamos ríos subterráneos, hasta las estaciones elevadoras donde bombean a una red de cañería de menor diámetro. Bueno, este es un ejemplo, ¿vieron? Sería un filtro, el nivel del agua y las diferentes capas que van, en cierta forma, son similares a las capas del suelo. Desde el A al B, vamos a ver que tenemos de la arena más fina a la grava más gruesa, y después, al finalizar, el agua escurre todo por estas capas y llega a las gravas. Y en este lugar comienza a salir, en este tubo, comienza a salir el agua filtrada. Otro filtro, fíjense que les muestra el agua. El punto 1 sería la arena, que está está el agua ahí. Perdón, el agua, la arena. Tercero, las gravillas. Y cuarto, las gravas. Y otro filtro más que podemos encontrar, diferentes imágenes. En este caso siempre tenemos que saber qué técnicas podemos utilizar nosotros para saber si el cloro que tiene que tener el agua es suficiente. Entonces, para saber la cantidad o la concentración de cloro activo, utilizamos la solución de ortotoluidina. Se utiliza tubos de ensayo donde se enfrentan 10 mililitros de agua y 0,2 mililitros de reactivo. Se deja reposar 5 a 10 minutos en la oscuridad. Se comparan las coloraciones obtenidas con los patrones permanentes. Estos tubitos son las coloraciones y uno deja, y después, a medida que pasa el tiempo, pasan los minutos que corresponden, se van comparando con estos tubos, y en base a eso vamos a decir la cantidad de miligramos por litro que tiene de cloro. El valor mínimo aceptable del cloro activo es residual de 0,2 miligramos por litro. Bueno, los análisis físicos y químicos, debemos extraer el agua,
no es posible fijar de manera general el volumen del agua a extraer por análisis químico. Bueno, le habla de 1 a 5 litros. El examen físico, color, olor, todo lo que necesitamos saber, que lo vieron ustedes también o lo van a ver en bromatología. Después, las aguas destinadas a bebidas no deben tener olor perceptible. Se entiende por valor umbral de olor a la dilución máxima que es necesario efectuar con agua libre de olor para que el olor del agua original sea apenas perceptible. Se aceptan valores máximos para el agua óptima de 2 a 10 unidades. Sabor. Este está dado por las sales disueltas, los sulfatos de hierro, manganeso, dan un sabor amargo y en las calificaciones de agua desempeñan un papel importante pudiendo ser agradable u objetable. La determinación del pH también es necesario de 6,5 a 8,5, es decir, entre neutra o ligeramente alcalina. El máximo aceptado es de 9 y para la desinfección efectiva es necesario un residual de cloro libre mayor o igual a 0,5 miligramos por litro después de un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos a un pH de 8,0, 2 gotas de lavandina por litro de agua sería. Bueno, el hipoclorito de sodio hay que tener en cuenta la lavandina, que es lo que nosotros tenemos al alcance de la mano, son antisépticos y desinfectantes. La dosis del 1% es 1 en 5 de 200 mililitros de agua lavandina concentrada llevadas a 1 litro de agua. Los efectos adversos se inactivan frente a las sustancias orgánicas y puede irritar la piel. ¿Estamos? Y la forma de presentación de la lavandina concentrada es de 6 gramos de cloro activo por mililitro y es equivalente a 60.000 partes por millones, o sea, una solución de hipoclorito de sodio al 5%. Eso hay que tener en cuenta siempre, por favor. Es la misma la agua lavandina que nos venden como para utilizar en el lavado o desinfección de la superficie. Es corrosivo para los metales. Bueno, la potabilización del agua yo lo mismo por ósmosis inversa, la potabilización que utiliza agua de corriente. En este caso habla que además de agua potable, suministrada por red, agua corriente, es posible convertir el agua en agua segura, aquellas provenientes de otras fuentes, pozos, aljibes, cisternas, y en este caso, como la contaminación del agua no siempre se nota o a simple vista o por el sabor, es necesario tomar las medidas de cerciorarnos que estamos consumiendo agua segura. Fíjense, en este momento la sequía que está afectando a gran parte de la República Argentina, principalmente a Corrientes, muchas veces las personas, en este caso, nos toca vivir esta situación de que de diferentes localidades a los municipios piden por favor, porque además de la sequía están siendo afectados por los incendios y no cuentan con agua. Entonces, la poca agua que se le puede suministrar o acceder, o si lo sacan de lugares que no cuentan con un estudio para decir que es un agua libre de microorganismos, se le puede en cierta forma educar o asesorar que también tenemos otra forma, por más que tengamos esa agua, nosotros podemos hacerla potable o intentar en cierta forma. ¿Qué le debemos decir? Fíjense en esta imagen, que puede ser a través de las gotas de lavandina, 2 gotas de lavandina por litro de agua, y debemos dejar reposar durante 30 minutos para que actúe la lavandina en el agua
contra los microorganismos y después recién lo pueden consumir. O también tenemos el caso de hervir durante 5 minutos el agua, dejar reposar que se enfríe y que tome temperatura ambiente y después consumirla. O el agua de red en lo posible. Pero no siempre contamos en todas las ciudades o localidades con agua de red, o el vecino queda alejado del sistema de red, digamos, que no llega todavía la potabilización a su barrio. Otras formas que podemos encontrar, fíjense, en este caso estamos hablando de, estos son para las personas que viajan y que le gustan todo lo que sea la ecología. En este caso contamos con una colega que mucho tiempo trabajó para proteger al aguaraguazú, por ejemplo, le encantaba ir al monte y estar ahí con los animales, y muchas veces uno en el campo no cuenta con agua potable o es muy difícil el traslado del agua porque es muy pesado. Entonces contamos con estos filtros, fíjense, hay diferentes formas. En este caso, fíjense, el hombre directamente toma el agua de un arroyo o de una laguna y tiene unos filtros de carbón. Entonces, al ingerir o chupar, en este caso, pasa el agua a través de los filtros de carbón que tiene este tubito, y la persona puede acceder, en cierta forma, a un agua potable, o disminuido, en este caso, en los microorganismos. En el medio rural, la captación del agua cruda, la fuente puede ser de perforación, de cisterna, de tanques, y los métodos de potabilización son la cloración, cloro líquido, pastilla potabilizadora, ozonización, rayos ultravioleta, calor, ebullición. Bueno, ya lo vimos. Tenemos que tener en cuenta las algas, en el caso de los aljibes que se pueden formar, que por lo general se les pide que, obviamente, las personas que viven ya con ese sistema saben que previo a las lluvias, cuando se termina el suministro de agua, deben, en cierta forma, limpiar bien esos aljibes para que cuando reciban las nuevas fuentes de agua no tengan las algas por las paredes. Bueno, el fundamento y las ventajas y desventajas de cada uno, obviamente. Las algas tenemos en los lagos, ríos, estanques, hay estudios que se vienen realizando que le da olores desagradables al agua, y con esto lleva a la alteración del sabor. El enriquecimiento de nutrientes o eutroficación de las aguas produce el crecimiento excesivo de algas que al morir causan una disminución del contenido de oxígeno de las aguas, trayendo como consecuencia la muerte masiva de peces y o a la liberación de sustancias tóxicas. Estas pastillitas, tengan en cuenta si ustedes trabajan para el área pública, o sea, salud pública, o en el área de bromatología, dependiendo si es provincial, municipal, que esto pueden ustedes acceder a los diferentes ministerios pidiendo que se les suministre estos frasquitos, o ellos mismos, cuando en estas diferentes situaciones o programas tienen la posibilidad de acceder a estos frasquitos, y ellos o ustedes pueden entregar a los diferentes vecinos o comunidad, como para que a través de estas pastillas puedan potabilizar su agua o su tanque. Recuerden, un comprimido es para 1 litro de agua, dejar 30 minutos y después recién puede tomarla. Todos tenemos acceso, y lo importante es que sepan que el gobierno puede suministrar. Ustedes van al Ministerio de Salud y preguntan, o al municipio o a los centros de salud de los municipios, o por lo general
Si ustedes tienen la posibilidad de algún personal que esté a cargo, digamos, de la farmacia, de los diferentes centros de salud, cuentan con estas pastillas potabilizadoras y los pueden suministrar ustedes o, en su defecto, comentar a los vecinos si necesitan que pueden acceder a estas pastillas en los diferentes centros de salud que ustedes conozcan que tienen en su stock, en la farmacia. Bueno, eso fue todo aguas y el proceso de potabilización. Vamos a hablar un poquito de excretas y aguas servidas. La disposición de las excretas y la evaluación de las aguas servidas constituye uno de los problemas de mayor importancia en el saneamiento del medio. Las excretas en comunidades donde existía una red cloacal cuya disposición final es el río o mar, el problema queda salvado. El problema en zonas rurales, suburbanas o villas, donde el retrete es un pozo producto de las deyecciones, precauciones al excavar el pozo de agua, tenemos que tener en cuenta, y si no existe letrina, se defeca en cualquier lugar del terreno, creando un lugar propicio para la multiplicación de las moscas que propagan agentes patógenos para el hombre. Eso lo vimos también en las tenias, ¿se acuerdan? Que vimos en las parasitarias que no debían defecar en el ser humano. Las enfermedades que pueden transmitirse al no contar con una buena eliminación de las excretas, la fiebre tifoidea y paratifoidea, shigelosis, disentería meviana, disentería basilar, helmintiasis, cólera. El hombre defeca en el campo y está parasitado con el minto, como Tenia saginata y solium, hace la infestación del vacuno y cerdos, respectivamente, lo que contraen la cisticercosis y ser consumidas sus carnes por el hombre. Esto trae la tenia correspondiente. Disposición y eliminación de excretas. Tenemos las letrinas de hoyo seco construidas en zonas suburbanas, rurales. Se deben instalar en terrenos secos, con buen desagüe y según las características del piso, no debiendo contaminar la capa superficial del terreno ni las aguas subterráneas. La letrina de tanque es un pozo impermeable donde las excretas son utilizadas posteriormente para abono, pero nunca para verduras. Las letrinas sépticas es también un tanque donde los excrementos sufren la digestión anaerobia. Recuerden, por favor, fíjense que hablamos de letrinas de hoyo seco, las de tanque. Las de tanque es muy importante porque en una oportunidad se acerca una vecina al municipio y dice que lamentablemente ella constantemente tiene que desagotar su pozo. Entonces, consultando con los profesionales, se le aconseja que debe utilizar una letrina de tanque. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la zona donde ella estaba ubicado su pozo, tiene contacto con superficies de agua superficial, en este caso agua de manantial, y por eso es que su pozo constantemente ella debía desagotar. Entonces debía destruir ese pozo y lamentablemente utilizar estos tanques, letrinas de tanque, son de plástico y que así no, al ser de plástico es impermeabilizado y lamentablemente ella va a tener que utilizar o lo puede utilizar para posteriormente abono y en otros lugares también la combustión que pueden hacer gas, por ejemplo. En el caso de la letrina séptica, la letrina séptica, como dice ahí, es un tanque donde los excrementos sufren una digestión anaerobia. ¿Por qué hablamos y lo vamos a ver bien? Estamos hablando de un pozo
que en su construcción, lo vamos a ver bien adelante, tiene que llegar como máximo a 2 metros y medio, más de eso no. ¿Por qué? Porque esa es la profundidad donde llega, digamos, en la capa del suelo, que todavía existe oxígeno dentro de esa capa. Y eso va a permitir que al construir ese pozo, las paredes en la capa del suelo, las paredes tomen contacto con la materia orgánica, en este caso todo lo que sea materia fecal y orina. Y recuerdan que la materia fecal tiene materia orgánica, toma contacto con los microorganismos del suelo y se produce la desnaturalización o la destrucción de la proteína. La letrina química, que ustedes por lo general lo ven en eventos que no cuentan en esos lugares donde ustedes van a asistir a esos eventos, no cuentan con suficiente baño, y son los baños químicos. Es un recipiente que contiene soda cáustica donde las excretas son licuadas y estabilizadas. Y las letrinas con agua de arrastre, estamos hablando de la que tenemos ya en la ciudad, en el que puede ser con agua corriente, de arrastre o pozo negro, en ciudades importantes con agua de arrastre, a una red de cloaca que lo deposita definitivamente en el río o en el mar. O cuando habla de arrastre, quiere decir que tiramos la cadena y es eliminada al sistema de la cloaca, a la cámara séptica, que ahí vamos a tener en cuenta que la cámara séptica sería como el lugar donde se va a producir la destrucción o la desnaturalización de la materia orgánica, se va a licuar y después pasa al sistema de cloaca, en el que se elimina el resto. Bueno, las letrinas se tratan de retretes, excusado, baño que funcionan más bien sin agua, baños secos destinados a recibir las excretas humanas, heces y orinas, y a evitar la contaminación del suelo y de las capas freáticas, así como la transmisión de enfermedades graves. Estamos hablando de la construcción, que las construcciones debemos tener en cuenta, como les decía, que debe tener un techo, que debe estar calzado los primeros metros y bueno, y que debe tener una puerta. Las aguas servidas, las aguas residuales pueden definirse como aguas que provienen del sistema de desabastecimiento del agua de una población después de haber sido modificada por diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias. Según el origen de las aguas residuales, resultan de la combinación de líquidos y residuos sólidos transportados por el agua que provienen de residencias, oficinas, edificios comerciales, instituciones, junto con los residuos de las industrias y actividades agrícolas, así como el agua subterránea, superficiales o de precipitación, que también pueden agregar eventualmente al agua residual. Lo vamos a clasificar según el origen del que provienen las aguas residuales. En domésticas es todo lo que utilizamos, con fines higiénicos, baño, cocina, lavandería, todos los residuos humanos que lo ven ahí, y van después al alcantarillado y descargan en instalaciones hidráulicas, en el edificio, de la edificación también, en residuos originados en establecimientos comerciales, públicos y similares. Después tenemos el industrial, son líquidos generados en los procesos industriales que necesitan lavar o necesitan utilizar para enfriar, también puede ser, poseen de superficies calientes, poseen características específicas dependiendo del tipo de industria. Infiltración y a caudal adicional,
Penetra en un sistema de alcantarillado a través de empalmes, tuberías, paredes de tubería defectuosa. Y hay también aguas pluviales que son descargadas por medio de varias fuentes, como canales, drenajes y colectores de agua de lluvia. Las pluviales son las aguas de lluvia que descargan grandes cantidades de agua sobre el suelo, y parte de esta agua es drenada o escurre por la superficie arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que pueden estar sobre el suelo. Importancia de la eliminación de los depósitos y excretas. Cuando trabajemos en esta área es necesario, antes que la población conozca la eliminación de las deposiciones excretas de manera adecuada, el uso de letrinas hará que disminuya la llegada de los microbios a la boca y se produzcan enfermedades como observamos a continuación. Fíjense, en este caso una imagen más o menos, el agua, sería un lago, las manos, las moscas, las deposiciones de las heces, los animales como chanchos, perros y la chacra. Todo eso hace que tengamos en cuenta la importancia de la deposición de las heces, porque necesitamos, después de las deposiciones de las heces, el agua para lavarnos las manos y así también evitar que con las deposiciones aparezcan, porque si vamos a realizar o vamos a defecar en el ambiente abierto, va a tomar contacto con el chancho, con el perro, la gallina, y las moscas también pueden trasladar hasta nuestros alimentos, y el hombre está en la chacra trabajando. También puede llevar a posicionar sobre los vegetales las moscas, los microorganismos que se encuentran en la materia fecal. Lo importante, fíjense, esto es un dibujo en el que habla. Lo principal y primero importante es que tenga paredes, que tenga una puerta, que tenga un techo. En este caso no está muy bien el gráfico, el dibujo, pero lo importante es que tenga un techo, que esté bien cerrado. Nuestro baño, fíjense, y que tenga un hueco. Hay muchas veces que utilizan ya que tienen inodoro, pero no tiene un sistema de arrastre. Pero por lo menos tienen un inodoro en el que lo importante en este caso es que tenga una base de cemento y que más o menos tenga aproximadamente el diámetro del pozo de 1 metro y de profundidad 2 metros, recuerden. Y en ese metro, en ese primer metro debe tener calzado con ladrillos para que no se derrumben las paredes, y en los últimos metros no se coloca nada, pero lo importante es que en ese lugar ya van a comenzar a ver que cuando se realizan las deposiciones, estas comienzan a destruirse la materia orgánica, a transformarse en inorgánica, y lo que me va a decir que funciona bien esa letrina es que no va a tener olor. Ahora, si nosotros vamos a hacer una buena limpieza, lo importante es que no tiremos ningún desinfectante dentro del pozo, sí por afuera, y en lo posible evitar que todo lo que sea químico, jabón, desinfectante, sea introducido dentro del pozo. ¿Por qué? Porque vamos a matar toda la población de microorganismos que está cumpliendo su función, que es la destrucción de la materia orgánica en inorgánica. Bueno, el terreno debe ser seco y libre de inundaciones. Si la zona es baja, debe estar alejada de algún pozo de agua para consumo y debe tener 15 metros de distancia, que ya lo vimos, entre letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua para no contaminar el agua de consumo. ¿Qué debemos tener en cuenta para construir una letrina? Ya lo vimos más o menos, pero bueno, vamos a volver a recordar.
comenzamos, fíjense, en el primer paso, hacer el hoyo o un hueco de 80 centímetros a 1 metro, como les dije anteriormente, por 1 metro por lado y de profundidad de 1,80 a 2 metros. Y fundamentamos, ¿por qué? Recuerden siempre, porque es hasta donde existen microorganismos que nos van a ayudar, a cumplir con la cuba de fermentación de este pozo, que es lo que va a producir la desnaturalización de la materia orgánica, transformar en orgánica en orgánica, y así se va a destruir la materia fecal. Luego necesitamos hacer una base de material elegido y sobre ella se colocará la plataforma. Recuerden que es aproximadamente 1 metro y es como un calce de ladrillos, una calzada de ladrillo casi entre la superficie y hacia abajo. Y después los últimos metros el último metro de profundidad, que no debe tener nada porque necesitamos que tome contacto el suelo con la materia orgánica, porque en el suelo recuerden que tenemos los microorganismos que van a cumplir su función, que es destruir la materia orgánica en inorgánica. Luego del material elegido se construirá la plataforma, hay un piso que debemos tapar ese pozo y se colocará sobre una base. Se puede construir de cemento con el fin de que sea resistente y no filtre el agua de lluvia al hoyo. Y después se hace una caseta con los materiales escogidos y se coloca un tubo de ventilación. En este paso se hará el techo con espacios libres para la iluminación, la ventilación y si hay posibilidades de cerrarlo con malla mosquitera. Y finalmente se colocará la puerta de la letrina con material escogido. La duración de la letrina construida con la dimensión señalada durará por lo menos 2 o 3 años dependiendo de la cantidad de personas que habiten la vivienda. Fíjense, antiguamente, esto estamos hablando de todo lo que sea Grecia, estos países re antiguos, este era un sistema de letrinas, que utilizaban, pero ¿por qué? Porque son zonas tan secas que ellos lo que generaban que con esto permitía que rápidamente tome contacto la orina, la materia fecal, y por el calor, en cierta forma, rápidamente se evaporaba el agua y así permitía tener el agua también rápidamente, o sea, como que había un sistema, digamos, de evaporación del agua. Yo sé que en otras provincias de acá en la Argentina también tiene ese inconveniente y tiene como unas canales por los que es a cielo abierto que hace que se escurra por ese lugar todo lo que sea eh, eliminación de excretas. Este es otro sistema, fíjense, que directamente cae en el mar, no es lo aconsejable. Tratamiento y eliminación de excreta, la importancia del problema de las letrinas con arrastre y sin arrastre del agua. Tenemos la fosa séptica. Miren, en este caso, el primero estamos hablando de la fosa séptica. Es todos aquellos lugares que no cuentan todavía con sistema de red de cloaca. Entonces lo que pasa, sí tiene todo el sistema de arrastre, pero ¿dónde va a terminar? Primero pasa desde el baño, el agua de las duchas que nosotros nos hacemos, del lavado de manos y cara y del el inodoro, pasa a un sistema de cañería y termina en una fosa séptica. De la fosa séptica, que cumple en cierta forma con una pequeña cuba de fermentación, pasa a el pozo absorbente, en el que queda ahí
hasta que se llena ese pozo y tiene que venir el camión de desagote de estos de materia de todo el residuo, digamos. A diferencia de el otro, que es el sistema con red de cloacas. Fíjense, tenemos pasa todo el residuo a través de la cañería, pasa a las fosas sépticas, tanto el agua de ducha como el del inodoro y del bidet, pasa a la fosa séptica. De ahí pasa al sistema o cámara de distribución, que puede tener el domicilio, y de ahí al sistema de drenaje de cloacas. Lo ideal sería que este sistema también se junte y vayan a un sistema de, por así decirlo, de recuperación del agua que es eliminada a través de este sistema de drenaje, que deberían tener todas las plantas de potabilización del agua, porque todo lo que eliminamos por ahí no es conveniente que sean liberados al río, al mar, porque volvemos a contaminar desde papel higiénico y demás que se puedan ir con este sistema de drenaje, o químicos y demás, que no es bueno. Fíjense que lo importante con esto, si nosotros volvemos a recuperar esa agua y lo liberamos en el estado que en cierta forma se encuentra en el estado natural, mantendríamos a nuestra población de peces, vegetación en el río, el mar, en estado natural, y que no tenga inconvenientes, que no tenga problemas de crecimiento o deformaciones de todo la ecología, digamos, el sistema de vida que hay dentro de un río o del mar. Las fosas sépticas son unidades de tratamiento primario del agua negra doméstica. En ellas se realiza la separación y la transformación físico-química de la materia sólida contenida en esas aguas. Las aguas negras, fluidos que contienen materia orgánica y que circula por la alcantarilla, también llamada agua residual. El término de agua residual define un tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orinas procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Bueno, pueden encontrar las fosas sépticas también de sistemas de aguas negras individuales, que pueden ser de concreto, como la había nombrado, de vidrio o plásticas, o de polietileno. Fíjense las imágenes que se encuentran de la antigüedad, que lo vimos anteriormente y lo tenemos en dibujitos retratados. Y los desagües. Tenemos a pozo negro directo, es frecuente en zonas suburbanas con instalaciones incompletas y en medio rural. Estas aguas van directamente a un pozo negro, sumidero, que se llena con rapidez porque la absorción se limita debido a que sus poros tapan por el material sólido que acompaña el líquido, teniendo que hacer desagotes frecuentemente. Eso me olvidé de comentarles, que en las letrinas se aconseja que no se tire el papel higiénico. ¿Por qué? Porque el papel higiénico, a medida que se va acumulando, se acantona en las paredes de las letrinas, y esto no permite el intercambio, digamos, de microorganismos entre las capas del suelo y la materia fecal. Entonces, es indispensable que se junte en un recipiente el papel y no sea desechado en las letrinas, en ninguna letrina en lo posible. Bueno, el segundo, en relación a los desagües, el desagüe a colector externo con una instalación domiciliaria de caño, acceso para desobstrucción, abundante de agua de arrastre,
conectando al colector externo y a la cañería principal con el desagüe del arroyo, río o mar. Bueno, muchas gracias chicos. Por favor, vamos a pasar a la actividad práctica. En este caso, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, la actividad práctica o trabajo práctico número 17. Recuerden, por favor, tienen que ir a la página de la cátedra de Salud Pública, una website. Ingresan a la página y vamos a ir a la opción fichas. Fichas, cartillas, planillas, proyectos, en el cual hacen clic acá y van a encontrar diferentes documentos, entre ellos la cartilla de trabajos prácticos de agua y excretas. Hacen clic en ese iconito y van a bajar la cartilla que van a aparecer, este Word, en el que dice agua y excreta. Recuerden siempre recomendar, siempre se recomienda que deben colocar su nombre y completar y enviar después el trabajo. El trabajo, subir la cartilla con las respuestas completas a la página del Moodle, en donde ustedes van a encontrar la parte tareas, clases prácticas, y dentro de ella van a encontrar el tema aguas y excretas. Trabajo práctico número 17, título agua y excreta, y ahí cada uno en su comisión va a subir su clase práctica. Muchas gracias.